Buenos días, profesor. El equipo que está en el grupo 195, que está conformado por León Pérez Orlando, Ramos Victoria Eliseo y Arisa García Alonso Sebastián, le presentará a continuación las tolerancias geométricas. Pues bueno, como puede ver en esta diapositiva, estos van a ser los 6 temas de interés que nosotros les vamos a presentar en esta ocasión. Como primer tema primordial tenemos tolerancia geométrica. Pero, ¿la tolerancia geométrica qué es? Pues es la que controla la forma, posición u orientación de los elementos a los que se aplican, sin embargo, no sus dimensiones. En pocas palabras, la tolerancia geométrica se deberá especificarse solamente en aquellos requisitos que afecten a la funcionalidad, intercambiabilidad y posibles cuestiones relativas a la fabricación. De otra manera, se podría decir, a los costes de fabricación y verificación sufrirán un aumento innecesario de capital. En cualquier caso, estas tolerancias habrán de ser tan grandes como lo permitan las condiciones establecidas para satisfacer los requisitos del diseño. Sin embargo, cuando se usan estas tolerancias, estas permitirán un funcionamiento satisfactorio y la intercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en tallas diferentes y por distintos equipos y operarios. Hola, mi nombre es Orlando León Pérez y yo les voy a hablar sobre la tolerancia de forma. La definición de esta nos dice que es una tolerancia geométrica básica que determina la forma del objeto. Ninguna de las características de tolerancia de forma requiere una referencia. Las formas se pueden determinar independientemente. Veremos algunos ejemplos y también el símbolo y la propiedad. El primero que encontramos es una línea horizontal, el cual se refiere a la alineación o rectitud. Del otro lado encontramos un ejemplo que nos dice que básicamente un perno debe estar dentro del diámetro de un cilindro y incluso nos da aquí t igual a 0,0 milímetros. Aquí está indicado con unas cotas y creo que es bastante sencillo de entenderlo, ¿no? Encontramos el segundo ejemplo que dice planitud o lisura. Sabemos que estos acabados son muy comunes en diferentes piezas, por lo tanto aquí hay un ejemplo. La superficie tolerada debe estar entre dos planos paralelos de distancia t igual a 0,05 milímetros. Igual con cotas aquí encontramos un ejemplo bastante gráfico. Tercer ejemplo encontramos la redondez, el cual su símbolo es un círculo. Y pasamos a su ejemplo que dice la línea de la periferia de cada sección debe estar contenida en un anillo circular de ancho t igual a 0,02 milímetros. O sea, prácticamente debe estar en la parte interna, ¿no? Que aquí lo encontramos. Y posteriormente, como cuarto y último, encontramos un círculo encerrado entre dos diagonales que nos dice que es una forma cilíndrica. El ejemplo pues nos indica que debe estar entre dos cilindros coaxiales que tengan una distancia radial de 0,5 milímetros. Y por lo visto, pues este es un ejemplo bastante claro de una forma cilíndrica. Pasamos al siguiente tema, que es tolerancia de perfil. Recordemos que la tolerancia de perfil de líneas y planos también se utiliza para especificar la tolerancia de ubicación. Las especificaciones indican en el marco de control de características. De la misma manera, para la tolerancia de forma y la tolerancia de ubicación. Pasamos ahora a ver la tabla, la cual es un poco más corta que la anterior y en la cual solamente se nos indica el símbolo y la propiedad, que en este caso es como una U invertida, como un arco iris que dice forma lineal. También encontramos la zona de tolerancia que está ahora como hacia arriba y encontramos diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el datos del dibujo, nos da una descripción un poquito gráfica y la aclaración que nos indica qué es lo que debe de contener el siguiente dibujo. También nos da un valor t igual a 0,0504 milímetros, perdón. El centro del círculo está en la línea del perfil geométrico ideal. Ahí prácticamente lo tenemos que ubicar a esa longitud. Después, la forma plana encontramos como si fuese una D acostada, una D mayúscula, y ese sería su símbolo. En el caso de la zona de tolerancia, pues básicamente encontramos que debe estar como entre dos planos, ¿no? El primero nos dice la superficie tolerada debe estar entre dos superficies de manera que toque la esfera. Al diámetro t igual a 0,1 milímetros. El centro de esta esfera está sobre la superficie geométrica ideal. Entonces aquí es lo que se indica y se ve de una manera bastante gráfica y se ve muy parecido el ejemplo a la forma. De esta manera terminamos con los temas. Hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliseo Ramos Victoria y les voy a exponer en este momento tolerancia de orientación. La tolerancia de orientación determina la orientación de la forma en relación con una referencia. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de orientación. Como tal, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. En esta imagen podemos ver cómo sería su representación. Bueno, ahora tenemos la tabla de tolerancias de la orientación que, pues bueno, son tres. Aquí tenemos su símbolo, son de paralelismo, de perpendicularidad y de inclinación o de ángulo. Bueno, ¿cómo funcionan? Bueno, la superficie de tolerancia debe estar ubicada entre dos planos paralelos con respecto a la superficie de referencia en una distancia de 0.01 milímetros. Esto es para el paralelismo. Para la perpendicularidad, tiene que estar el eje tolerado ubicado entre dos paralelas respecto al plano de referencia A y a la dirección de la flecha perpendicular al plano de distancia. La distancia debe ser de 0.05 milímetros. Aquí se ve representado y aquí tenemos la A de la que habla, ¿no? Y para la angular, el eje del agujero debe estar con respecto al plano de referencia en un ángulo de 60 grados, inclinado y mutuamente planos paralelos de distancia de 0.1 milímetros. Bueno, cabe recalcar que estas tablas fueron sacadas, aquí tenemos pues la referencia, ¿no? Bueno, ahora hablaré de la tolerancia de localización o de ubicación. La tolerancia de ubicación determina la ubicación o bueno, la posición real de la característica en relación con una referencia. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de ubicación. En esencia, una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. En este caso vemos que es una representación diferente y ahorita vamos a ver que son, me parece, tres. Es la posición, la simetría y la coaxialidad. De hecho, hay otra de concentricidad, pero es el mismo símbolo. Entonces, bueno, en este caso solamente representamos las tres, que son los tres símbolos diferentes, pero coaxialidad y concentricidad es el mismo símbolo. Entonces, bueno, ¿de qué consisten cada una? Bueno, para la deposición, el eje del agujero debe estar ubicado a 0.05 milímetros dentro del cilindro cuyo eje se encuentra en el lugar geométrico ideal con medidas enmarcadas. Bueno, para la simetría, el plano medio de la ranura debe ser colocado entre dos planos paralelos que tienen una distancia de 0.08 milímetros y están simétricos al plano medio del elemento de referencia. Y la concentricidad, el eje de la pieza tolerada del árbol debe estar ubicado a 0.03 milímetros dentro del cilindro del diámetro, cuyo eje debe estar alineado con el eje del elemento de referencia. Bueno, aquí vemos más o menos en dónde se podría utilizar este tipo de tolerancias. De acuerdo a la tabla, seguimos con la misma tabla, ¿verdad? Con la misma referencia. Bueno, ahora voy a explicar lo de la tolerancia de descentrado. La tolerancia de descentrado es una tolerancia geométrica que especifica la fluctuación de descentrado de la característica de un objeto. Cuando el objeto se gira sobre un eje, siempre es necesario una referencia para indicar la tolerancia de descentrado. Como tal, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Aquí vemos más o menos cómo es representada. A continuación veremos que es simplemente un símbolo. Es más que nada representada con este tipo de flechas, pero puede ser para giro o para marcha plana, que es lo de cuando es referentada, ¿no? La aclaración, bueno, significa que es la de marcha plana para giro alrededor del eje de referencia D. No debe sobrepasar la discrepancia de marcha plana en cada cilindro de medición de 0.01 milímetros.
Para la de giro redondo, alrededor del eje de referencia AB, como vemos aquí, AB en la representación gráfica, debe sobrepasar las discrepancias de marcha redonda en cada plano de medición perpendicular igual a 0.2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente esto de tolerancias de descentrado, como es descentrado, se utiliza más que nada para cilindros o para tuberías en este caso. Entonces, bueno, pues es todo de mi parte y gracias por su atención.